Hola amigos de Oxígeno, ya volvemos a la recta final, el tiempo vuela, es una pena. Y yo quisiera cerrar con algunas sugerencias y algunos detalles, algunos aportes que podrían hacer nuestros expertos al reglamento de la ley de coca, pero antes yo quisiera ir con José Carlos, porque hay también tendencias en el mundo. No todo dura para siempre, la moda cambia y la droga, la cocaína, que ha sido una droga de los últimos 50 años del siglo XX, también se ha ido viendo alterada en el mercado mundial. Si tú vas a ver, digamos, un estudio de consumo de droga en Europa, en Estados Unidos, en los años 80, la cocaína era la droga por excelencia. Y si hoy día tú vas a las grandes capitales del mundo, los chicos han dejado la cocaína y han empezado a consumir ácidos, todo lo que ha venido a madurar a partir del LSD, que se ha incorporado en la guerra de Vietnam ya con mucha fuerza. La Segunda Guerra Mundial ya estuvo presente, que según los defensores científicos de todo esto, dicen que es menos adictivo, que es menos dañino, que el efecto es mucho más controlado. Pero bueno, en los hechos, la juventud del mundo está con una botella de agua, ha dejado el alcohol bastante, ha dejado el cigarrillo bastante, está con un ácido y una botella de agua saltando música tunchi tunchi. José Carlos, ¿cuál es esta conducta de la droga en el mundo? Bueno, la demanda ha cambiado radicalmente de lo que era aquella imagen y fotografía que teníamos en el pasado. Si bien los niveles de demanda de la cocaína no han descendido drásticamente, siguen más o menos en su comportamiento histórico, lo que sí ha crecido de forma alarmante es no solo la oferta, sino la demanda de lo que hoy se denominan las drogas sintéticas. ¿Cuál es la virtud de estas drogas? Estas drogas también se llaman de diseño, es decir, como es solamente mezclar elementos químicos, ¿ya? Y pueden ser desarrolladas en cualquier tipo de laboratorio, ya sea casero, industrial, etc., tienen una característica que es fundamental, que pueden estar diseñadas de acuerdo a lo que quiere el cliente. Te pueden hacer sentir específicamente lo que tú estás buscando, ¿ya? Y esa es su virtud. Las drogas de base vegetal como la marihuana, el opio o la cocaína tienen unos efectos dados y esos efectos no se van a cambiar. Las drogas de diseño, ¿ya?, tienen la posibilidad de atacar aquello que tú quieres en los centros de placer del cuerpo, ¿ya? Entonces, dependiendo qué es lo que uno quiere, ¿no?, puede haber inmediatamente, en cuestión de horas, una nueva droga sintética desarrollada para darte ese tipo de sensación que tú estás buscando, ¿ya? Esta es una gran virtud de estas nuevas drogas en términos del corto plazo en que pueden ser producidas, y cuando empiezan a ser perseguidas, inmediatamente cambian un poquito de la fórmula química, de forma tal que siguen eludiendo la normatividad legal. Y por el otro lado, desde el punto de vista del tráfico de estas sustancias, las policías en la mayor parte de los países del mundo no están capacitados, ¿ya?, para distinguir la pastilla que tú te has comprado en una farmacia en otro país y que estás trayendo para tu resfrío, de estas pastillas, ¿ya?, que pueden estar mezcladas con tus aspirinas y la policía nunca se va a dar. No sabes si es Viagra o LSD. Exactamente. Yeah. Eso es importante porque hemos pasado de 4.000 millones en el mundo a más de 6.000 millones hoy. Y el parámetro consumo de cocaína se ha mantenido con descensos paulatinos, y eso nos da una señal de que no va a incrementarse más la demanda de la cocaína, quizá más bien tienda a desaparecer. En un programa que tuvimos otra vez, yo me acordaba de un expositor norteamericano que decía que en Estados Unidos son básicamente personas mayores de 55 años las que seguían consumiendo cocaína, y que en la juventud los indicadores de consumo eran muy bajos. Eso me dio una alegría porque nos permite salir del circuito coca-cocaína. Patricia, ¿hay consumo de droga boliviana por gente boliviana? ¿El boliviano es un consumidor de droga? Es bastante poca la cifra que ha reportado el CONALPID en su último estudio. Es un 1.24% de la población que consume marihuana y un 0.3%, algo así, que consume cocaína. Es bastante poco. O sea, no somos un país consumidor en general. Somos un país consumidor de alcohol. Sí, por supuesto. Ese es el gran flagelo del país. Entonces, básicamente lo que se produce va afuera.
Nosotros muy poco producimos. Yo de hecho tengo algunos amigos que conozco que consumen marihuana, pero yo honestamente te digo, no conozco ninguno que consuma cocaína. Creo que la marihuana es de un uso bastante extendido y realmente considero que debería hacerse quizás un estudio un poco más, por lo menos en lo que respecta a marihuana, más especializado. María, ¿ustedes tienen alguna información del consumo mundial de drogas? ¿Ustedes coinciden con el dato que nos daba José Carlos y con el dato que tenía yo más o menos, de que hay tendencias de drogas sintéticas creciendo y drogas naturales bajando? Evidentemente, estos son los datos a nivel mundial, lo que no quita que la cocaína aún sigue teniendo su camino, su interés en Brasil, sobre todo en los países limítrofes, en Europa también, vía África. El hecho que estamos con un incremento en Colombia, Perú, y de alguna manera este interés en Bolivia en producir más y más coca, básicamente para el narcotráfico, significa que hay demanda. O sea, el problema en el fondo es obviamente la demanda. Entonces, ¿cómo reaccionamos como Estado, como consumidores, productores ante todo esto? Y quiero decir, como casi termina el programa, que en primer lugar el gobierno aplica las leyes. Aquí tenemos el artículo número 384 de la Constitución Política del Estado, que claramente indica que el Estado proteja la coca orgánica o originaria y ancestral como patrimonio cultural. Protege y revaloriza la coca originaria. Este es uno de los temas que empieza a cumplir lo que incluso en la ley 906 habla también de que se debe dar mucha atención a todas estas actividades almacenadas, de trasplante, etc., de forma tradicional. Bueno, que lo hagan. Y que no empieza, y ahí también la segunda sugerencia, a seguir la erradicación como si nada hubiera pasado. A nivel internacional, los señores están ganando muy bien, hacen sus informes y se van, sabiendo que se erradica ese plante de nuevo, Es decir, necesitamos auditorías, control social sobre la erradicación, sobre la Dirección Nacional de IFOIN, que dice que control es la coca. Necesitamos auditorías, control social sobre la que es el grupo especial de control de coca. Están de policías ahí, no hacen más poner un sello y pueden recibir coimas para que desvían los de coca. Dejaremos de engañar de una vez, decimos cosas por su nombre, meteremos a las universidades seriamente en las investigaciones, a las organizaciones sociales no subordinadas a los mandatos del gobierno. Hay mucho que trabajar y urgente para evitar mayor violencia, tanto interna como en las organizaciones, lo que vamos a oír en algo poco. Vamos a la obra de verdad urgente. José Carlos, ¿algunas recomendaciones para el reglamento? Yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir María. Este tema de drogas y de hoja de coca en Bolivia ha sido paulatinamente tratado por los sucesivos gobiernos como un tema únicamente del órgano que fiscaliza, es decir, el Estado, el que hace las políticas públicas, y en el gobierno de Evo Morales como si el resto de los bolivianos no tuviéramos nada que decir en este tema, ¿ya? Yo creo que el gran reto que tenemos hacia adelante es incorporar esta lógica de control social que se encuentra en la normativa y que seguramente va a estar en el decreto reglamentario. Es un tema que debe aperturar de forma muy importante la participación de otros colectivos en el país, que tenemos además la gran oportunidad de hacer un aporte fundamental de visión, de paradigma, de nuevos modelos, etcétera, a un gobierno que nos puede dar la oportunidad de participar a los académicos, a los expertos y a otra gente de fuera del país que tiene interés para mejorar todo aquello que se está queriendo hacer sobre la base de algo que sea internacionalmente
respetado, que pueda ser comparativo, que pueda hacerse sobre la base de instrumentos fiables. Y lo que tenemos que dejar de hacer, creo yo, para siempre, es darle de cuidar a los ratones el queso, que es lo que hasta hoy está sucediendo, ¿no? Como bien dice María, son los propios productores cocaleros los que se controlan a sí mismos. En economía hay vasta literatura y experiencia de que esto se llama una falla de Estado, o perdón, una falla de mercado, ¿no? Porque el gran incentivo que tienen los cocaleros es a controlarse cada vez menos, porque si no estarían afectando su propio negocio, pero además estarían afectando sus posibilidades dentro de su estructura de ascender políticamente. No va a haber ningún líder de las federaciones de productores cocaleros, ni de los Yungas, ni del Chapare, que vaya a hacer algo políticamente en esas organizaciones si realmente tiene planteamientos como los que estamos tratando de discutir y hacer en esta mesa, ¿ya? José Carlos, tú me decías que ha habido mucha decisión política en cuanto a la coca, muy poca decisión de información económica, de regulación de mercados, de consumo, de transporte y todas las situaciones que tú nos planteas. Pero también desde afuera ha habido una injerencia muy fuerte sobre la hoja de coca, sobre las políticas de coca cero, sobre las erradicaciones forzosas, sobre imposición de leyes, qué sé yo. Entonces, de alguna manera, en Bolivia se ha reaccionado también como que la coca es un factor de soberanía, ¿no? ¿Tú haces una evaluación real de eso o es un discurso solamente? ¿Ha habido espionaje, ha habido matanza, ha habido utilización política, ha habido intentos de cooptar políticamente a partir del discurso de la coca? Absolutamente de acuerdo, porque esa es la lógica con la que los Estados Unidos y siguen manejando su política de prohibicionismo fuera de sus fronteras, que quede claro, porque adentro no maneja las cosas igual, ¿ya? Pero ese no puede seguir siendo, ¿no?, nuestro pretexto para seguir haciendo las cosas mal. Sí. Si hoy hemos asumido que la hoja de coca es un tema de soberanía y hay que respetarla y protegerla culturalmente en nuestra Constitución, lo mínimo que deberíamos hacer es demostrarle a los Estados Unidos cómo se hacen las cosas bien, ¿ya? Y no bien solo porque nosotros tenemos un modelo que está mucho más mercadeado de exitoso que lo que realmente es, ¿ya? Sino que podamos demostrar fehacientemente a un tercer vedor, a una persona que viene y objetivamente nos analiza, que esas cosas funcionan. Y eso es lo que no estamos haciendo. Este tema, como se manejó en el pasado en la oscuridad, se sigue manejando de igual forma. A las únicas personas que se les ha abierto la puerta es al productor cocalero. Entonces, el resto de la sociedad de Bolivia es como si realmente no contáramos. Esta política de la hoja de coca, la de sustancias controladas, no son políticas nacionales. Son políticas que solo están dispuestos a discutir o habilitados a discutir solo algunas personas. A diferencia, por ejemplo, el tema de salud, que está tan en boga en estos momentos, las discusiones se abren a todo el mundo para que participe, ¿ya? El tema de la coca no. Entonces, ese es un tema, no creo que estar pidiendo demasiado, ¿ya? Creo que hay voces ilustradas en el país con experiencia de casos internacionales, etcétera, que tenemos mucho que aportar a la política del gobierno. Y no estoy diciendo que vamos a ir a criticarla, no, estoy hablando de aportes a la política del gobierno. Y no se nos ha dado ni se nos está dando la oportunidad de aquello. María, una pregunta. Otros temas más polémicos ha sido el tema impositivo, el tema tributario. En Bolivia normalmente la actividad campesina es una actividad de subsistencia y nunca ha sido base imponible para pagar tributos. Pero una vez que sale del campesino y llega a los mercados, ¿cuál debía ser la fórmula correcta para que la coca tribute como cualquier otro producto que llega al supermercado? Cuando el campesino va y produce los duraznos, no lo tributa, por supuesto, pero cuando llega al hipermaxi, sí lo tributa. ¿Tú tienes alguna medida, algún cálculo, algún indicador, algún número que nos puedas dar recomendable para la tributación? Sebastián, debo decir que este tema personalmente no lo he profundizado. Sé que el sector de Chapare ofrece 50 pesos por año para impuesto. Se debe discutir, hay que tener más datos. Dejo esta pregunta para la respuesta tal vez más bien a nuestra economista. José Carlos, ¿tú tienes algún número más o menos de cómo debería tributarse el tema de la coca? Sí tengo, pero además debo aclarar que yo no creo, creo que toda actividad económica debe tributar, ¿ya?
Y si vamos a hacer que la coca tribute, porque es un negocio súper importante en Bolivia, debe tributar sobre la lógica e impuestos que hoy existen. No debemos distorsionar el sector de impuestos creándole a la coca, como si fuera un tema de otro planeta, un impuesto específico para la hoja de coca. O sea, la hoja de coca cumple los hechos generadores de ser vendida. El momento en que se vende debería pagar IVA, como todo el mundo. 13.5. 13.5. Ese es el primer impuesto que podríamos agarrar y aplicarle a la hoja de coca, ¿ya? Porque yo, como María, cuando compramos hoja de coca, no solicitamos factura porque sabemos que es un sector que no tributa. Pero eso debería cambiar. Ese tipo de política ayudaría a transparentar y a controlar de mejor manera el sector. Estoy de acuerdo con que la coca, como un sector importante productivo en el país, tribute, pero no estoy de acuerdo con que lo haga a través de crear nuevos impuestos específicos para la hoja de coca. Patricia, hay un tema muy conflictivo. En la interdicción hay incautación y normalmente había destrucción. Ahora tiene un rango constitucional de patrimonio, incluso en alguna gente hasta de sagrado. ¿Qué hacemos con esta coca que incautamos? ¿Hay que destruirla? ¿Hay que quemarla? ¿Qué hay que hacer con esa coca? Ay, qué pregunta. La verdad no sabría cómo responder esa pregunta. Es un tema complicado porque está costando tomar esas definiciones. Y debo aclarar, Sebastián, que ni en el anterior reglamento a la ley 1008, ni he oído nada en el actual reglamento a la ley de la coca actual, pero por lo menos la ley deja también ese vacío. En el mercado de Sacaba hay una importante infraestructura destinada a guardar coca incautada que se está pudriendo, ¿ya? Que no sirve para nada. Que tenemos la experiencia que con un acuerdo con la UNSA se sacó un poco para hacer unos estudios, para ver si se podía hacer compost con la hoja de coca. Abono. Yo creo que si el gobierno incauta hoja que ha salido del camino que debería haber seguido y que es el regulado ilegal, la debería destruir igual que se destruye cocaína. Si esa coca ha sido desviada del mercado, debe destruirse, porque la hoja de coca, para empezar, es un bien perecedero. O sea, no es que la hoja de coca puede quedarse en un depósito un año. O sea, ya yo no la voy a consumir, ¿no? Porque es un producto de muy baja calidad. Si se queda un año, está absolutamente seca, quebrada, etc. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con que si es un producto que ha sido incautado porque se estaba desviando del mercado legal, debería ser destruido igual que cualquier otro producto ilegal. Hay algo que a mí me gustaría concluir quizás o complementar sobre el tema de la ley de coca, pero esto lo hago a título personal. Bueno, yo personalmente pienso que la ley de coca es una ley bastante vanguardista porque es la primera ley en el mundo sobre coca y creo que deberíamos aprovechar la oportunidad que tenemos, no solamente en mercados internacionales. Evidentemente no podemos hablar de industrialización por ahora porque no es una posibilidad real. Sin embargo, y bueno, me refiero al artículo 12, ¿no?, de la ley 906, que dice que es prioridad nacional, se declara como prioridad nacional la revalorización de la coca y también promover e incentivar la investigación e industrialización y exportación. Y nosotros ahorita tenemos unas potencialidades tremendas a nivel mundial de, bueno, poder lograr esto. Así de candente es el debate. La coca marca la vida de los bolivianos, ha marcado la minería, ha marcado la revolución federal. No se podía entender el norte y el sur sin la fuerza que agarró la paz a partir de la hoja de coca. Es un debate candente que vamos a seguir. Gracias a nuestros invitados, gracias María, José Carlos, Patricia. Un abrazo, chao Oxígeno.